La soledad, la tristeza y la ansiedad son sentimientos universales que, en algún momento, todos enfrentamos. A menudo nos llevan a cuestionar nuestra importancia, nuestro propósito e incluso si somos vistos por quienes realmente importan. Pero ¿y si la solución a estos sentimientos estuviera más cerca de lo que imaginamos? ¿Qué pasaría si pequeñas palabras amables y gestos sencillos pudieran traer luz a los corazones atribulados? Hoy quiero compartir con ustedes una historia profundamente inspiradora. Es el viaje de Antonio, un caballo fuerte, pero vencido por la tristeza. Un animal que parecía haber perdido toda esperanza, hasta que un improbable encuentro con una pequeña mariposa cambió su vida para siempre. La historia de Antonio no se trata solo de superación, se trata de cómo las palabras de aliento, sabiduría y fe pueden transformar incluso los momentos más oscuros. Se trata de cómo un corazón ansioso puede encontrar alivio abriéndose a la bondad y la presencia divina. Imagine un entorno bucólico, una granja serena, rodeada de colinas verdes y un cielo que parece extenderse para siempre. En este lugar conviven varios animales, cada uno con su propia personalidad e historias. Sin embargo, en el rincón más apartado del granero está Antonio. Alguna vez fue el caballo más fuerte de la finca, admirado por su fuerza y dedicación. Ahora pasa sus días inmóvil, mientras los demás animales continúan con sus rutinas. El brillo de sus ojos desapareció. Lo que una vez fue un corazón lleno de propósito se convirtió en un corazón ansioso, lleno de dudas e incertidumbres. Antonio siente como si llevara sobre sus hombros el peso del mundo. Las noches son largas y los días son una confusión desesperada. Se pregunta si alguien, o incluso Dios, nota su dolor. Pero es en esta historia donde vemos el poder de la conexión. Vemos cómo, incluso en medio de la oscuridad, pequeñas luces pueden brillar y traer esperanza. El viaje de Antonio nos recuerda que incluso cuando nos sentimos invisibles, siempre hay una presencia divina que nos observa y ama. En los próximos momentos, profundizaremos en esta apasionante narrativa. Veremos cómo una mariposa llamada Mariana, con su bondad y palabras de aliento, plantó las primeras semillas de esperanza en el corazón de Antonio. Sigamos también cómo la sabiduría de Doña Olivia, la lechuza de la granja, ayudó a Antonio a redescubrir su conexión con Dios y la fuerza que siempre estuvo dentro de él. Prepárese para una historia que reconfortará su corazón y, tal vez, despertará una nueva perspectiva sobre cómo podemos ser instrumentos de bondad en la vida de los demás. Después de todo, como dice el proverbio, un corazón ansioso deprime a un hombre, pero una palabra amable lo alegra. Este es el comienzo de un viaje que promete inspirar y conmover. Descubramos juntos cómo la bondad, la fe y las pequeñas acciones pueden transformar vidas, a partir del siguiente capítulo, la soledad de Antonio y los desafíos que enfrenta. En la finca, donde el sonido de los pájaros y el balanceo de los árboles creaban una melodía constante, Antonio era una presencia que alguna vez simbolizó fuerza y resiliencia. Con su constitución imponente y sus músculos que reflejaban años de arduo trabajo, era el orgullo de la granja. Cuando los campos estaban verdes y las cosechas florecían, era Antonio quien tiraba del arado, enfrentando el calor del sol y los largos viajes sin quejarse. Sin embargo, los años pasaron. Las fuerzas de Antonio comenzaron a decaer y, cada temporada que terminaba, sentía más el peso de la edad. Lo que antes era simple cansancio físico ahora se sentía como un agotamiento que venía de dentro, como si algo en su espíritu se estuviera desvaneciendo lentamente.
Todo empezó con pequeños carteles. Antonio empezó a evitar otros animales. Ya no corría por los pastos junto a los caballos más jóvenes ni participaba en las animadas conversaciones al final del día. Cuando caía la noche, prefería tumbarse solo en el granero, mientras los demás animales se reunían para compartir historias y risas. Esta soledad voluntaria pronto se convirtió en una prisión emocional. Antonio sintió que nadie entendía realmente su dolor. Era como si el mundo a su alrededor continuara girando, mientras él estaba atrapado en un vacío silencioso. Miró el cielo estrellado a través de la ventana del granero y se preguntó si alguien lo había visto. Los demás animales, aunque preocupados, no sabían cómo acercarse. Antonio es fuerte, dijeron. Siempre encontró una manera de superar las dificultades. Pero lo que nadie se dio cuenta es que incluso los más fuertes necesitan apoyo. La tristeza de Antonio no era solo una melancolía pasajera, era un dolor profundo, alimentado por pensamientos de inutilidad y abandono. Por las noches, cuando el silencio era más intenso, Antonio se preguntaba qué había hecho mal. Revivió los momentos de gloria en su mente, recordando cuando lo necesitaban y lo admiraban. Ahora, con los campos atendidos por máquinas y los jóvenes asumiendo las tareas, se sentía desechable. Este sentimiento de invisibilidad le carcomía el alma. Antonio, que siempre tuvo un propósito claro, ahora se encontraba perdido. Se sentía como si lo hubieran olvidado, no solo por los otros animales, sino también por algo más grande. Comenzó a dudar de la presencia de Dios en su vida, preguntándose si sus oraciones, que antes parecían ser escuchadas, ahora resonaban en el vacío. Pero había algo dentro de Antonio que no podía apagarse, una pequeña llama de esperanza. Aunque estaba casi extinguida, esta llama le hacía seguir mirando al cielo, como si esperara una respuesta. Y fue esta esperanza, por frágil que fuera, la que allanaría el camino para su transformación. Antonio no lo sabía, pero alguien lo observaba. Mariana, la pequeña mariposa que volaba por los campos, notó su tristeza. Mientras los demás animales pasaban distraídos, Mariana vio más allá del silencio de Antonio. Ella notó la melancolía en sus ojos y el peso que llevaba. La soledad de Antonio no era inusual. Muchos, como él, enfrentan un sentimiento de invisibilidad y dudas sobre su importancia en el mundo. Sin embargo, su historia es una prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, existe la oportunidad de que entre la luz. En los siguientes capítulos veremos cómo la presencia de Mariana y el encuentro con Doña Olivia comenzaron a iluminar el camino de Antonio. Pero por ahora, dejemos que esta llama de esperanza sea el foco, incluso cuando todo parece perdido, algo dentro de nosotros puede recordarnos que todavía hay un propósito por descubrir. Esa mañana, el sol iluminó suavemente los campos de la granja, haciendo que las gotas de rocío brillaran como pequeños cristales sobre las hojas. Antonio yacía en el granero, con la cabeza apoyada en la paja. La mirada, como siempre, se perdió. Apenas se dio cuenta cuando una pequeña y colorida mariposa entró silenciosamente al granero y aterrizó cerca de él. Era Mariana, la mariposa que hacía días observaba a Antonio desde lejos. Su delicado corazón sintió pena al ver aquel caballo tan grande y fuerte ahora entregado a la melancolía. Aunque era tan pequeña comparada con él, Mariana tuvo el valor de acercarse a él. ¿Antonio? Su suave voz rompió el silencio del granero. Antonio levantó la cabeza, sorprendido.
No estaba acostumbrado a recibir visitas. ¿Quién está ahí?, preguntó con un tono un tanto áspero, tratando de ocultar el vacío que sentía. Soy yo, Mariana, la mariposa, respondió ella aterrizando en una viga cercana. Te he estado observando. Noté que estás pasando por algo difícil. Antonio resopló. ¿Por qué te importa? Solo soy un caballo viejo sin ningún propósito. Las máquinas me reemplazaron y los días de ser útil quedaron atrás. Mariana mantuvo la mirada fija, a pesar de la resistencia inicial de Antonio. Todos valen, Antonio. Incluso un caballo que cree que ha perdido su propósito todavía lleva algo especial. Y a veces necesitamos que alguien nos lo recuerde. Estas palabras tocaron algo dentro de Antonio, pero permaneció en silencio. Mariana, paciente como siempre, continuó. ¿Alguna vez le has contado a alguien lo que sientes? No veo el sentido. Nadie lo entendería y ni siquiera sé por dónde empezar, admitió bajando la cabeza. Mariana se acercó un poco más y aterrizó ahora sobre un montón de paja cerca de Antonio. A veces, empezar es simplemente decir lo que hay en el corazón. Si quieres, estoy aquí para escucharte. La bondad en la voz de Mariana hizo que Antonio, por primera vez en mucho tiempo, se abriera. Habló de sus miedos, de su soledad y del sentimiento de haber sido olvidado por todos, incluso por Dios. Mientras hablaba, las lágrimas brotaban de sus ojos cansados. Mariana escuchó atentamente, sin interrumpir. Su presencia era tranquila, casi mágica. Cuando Antonio terminó de hablar, se sintió un poco más ligero, como si el simple hecho de compartir su dolor ya le hubiera quitado algo de peso de encima. Gracias, Mariana, dijo, en un tono que mezclaba alivio y vulnerabilidad. Nunca había hablado de estas cosas con nadie. Mariana sonrió. Me alegra que hayas confiado en mí, Antonio. A veces simplemente necesitamos que nos escuchen. Pero quiero sugerir algo. ¿Qué sería?, preguntó, curioso. Conozco a alguien que puede ayudarte aún más. Doña Olivia, la lechuza sabia de la finca, tiene palabras que consuelan y guían. Quizás ella pueda ofrecer una nueva perspectiva. Antonio vaciló. La idea de hablar con otra persona lo ponía nervioso, pero algo en la voz de Mariana le transmitía confianza. No lo sé, ¿y si ella tampoco me entiende? Nunca lo sabrás si no lo intentas, respondió Mariana con firmeza. Además, doña Olivia no solo es sabia, tiene un corazón bondadoso y ha ayudado a muchos en la granja. Después de un momento de silencio, Antonio finalmente asintió. Está bien, lo intentaré. Pero solo porque crees que vale la pena. Y realmente vale la pena, Antonio, aseguró Mariana. Estaré a tu lado en este camino. Cuando Mariana tomó vuelo, saliendo del granero, Antonio sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, una chispa de esperanza. Aunque todavía cargaba con su tristeza, la conversación con Mariana había plantado una semilla de cambio. Ese mismo día, Antonio miró al cielo con menos desesperanza y más curiosidad. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero ya había dado el primer paso. Y, como Mariana le había prometido, no estaba solo en este viaje. El sol se escondía tras el horizonte cuando Antonio decidió seguir el consejo de Mariana.
El camino hasta el gran árbol donde vivía doña Olivia parecía más largo de lo habitual. Cada paso del viejo caballo iba acompañado de pensamientos encontrados, un atisbo de esperanza, pero también el miedo a ser incomprendido nuevamente. Cuando llegó al árbol, el silencio de la tarde solo fue roto por el sonido de algunas hojas al viento. Levantó la vista y vio a doña Olivia posada en una rama, con sus grandes y brillantes ojos fijos en él, como si ya supiera el motivo de su visita. «Buenas noches, Antonio», dijo el búho, con voz tranquila y acogedora. «Buenas noches, doña Olivia», respondió vacilante. «Mariana dijo que debería ir a verte». «Mariana es sabia para ser mariposa», comentó doña Olivia con una sonrisa. «Ven, dime qué pesa en tu corazón». Antonio vaciló un momento, pero la presencia tranquila de doña Olivia lo animó a hablar. Le contó todo, su soledad, su sentimiento de inutilidad y su temor de que Dios lo hubiera abandonado. Mientras hablaba, doña Olivia lo escuchaba pacientemente, sin interrumpirlo, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando Antonio terminó, su voz era un susurro. «Me siento atrapado, sin fuerzas para cambiar». Doña Olivia se acomodó las plumas y respondió con una dulzura que pareció penetrar directamente en el corazón de Antonio. «Antonio, tu dolor es legítimo, pero no define quién eres. Todos, en algún momento, cargamos con pesos que parecen insoportables. Y cuando esto suceda, debemos recordar que no estamos solos». «Parece que no hay nadie conmigo», respondió Antonio, con tono de desánimo. La lechuza ladeó la cabeza, como si considerara antes de responder. «Cuando estás en el valle de la tristeza, es difícil ver más allá de las sombras. Pero quiero que sepas que Dios nunca te abandonó, Antonio. Él te ve, incluso cuando sientes que nadie más te ve». Antonio levantó la vista hacia ella, como buscando alguna confirmación en esa afirmación. «¿Pero cómo puedo creer eso cuando todo a mi alrededor parece vacío?». Doña Olivia extendió sus alas y señaló las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. «Mira estas estrellas. Brillan todas las noches, incluso cuando las nubes los ocultan. Este es el amor de Dios. Está presente, incluso cuando las dificultades nublan su visión». Las palabras del búho resonaron profundamente en Antonio. Nunca había pensado así en las estrellas. ¿Pero qué debo hacer? ¿Cómo puedo salir de este vacío?, preguntó, casi rogando respuestas. Doña Olivia se bajó de la rama y aterrizó en una raíz cercana. Su mirada era penetrante pero gentil. «Empieza con pequeños pasos, Antonio. Agradece lo que aún tienes, aunque parezca poco. Ora con sinceridad, como si estuvieras hablando con un viejo amigo. Y recuerda que aceptar ayuda no es signo de debilidad, sino de sabiduría». Antonio bajó la cabeza, reflexionando sobre lo que acababa de oír. Sabía que las palabras de doña Olivia tenían verdad, pero el camino parecía desafiante. «¿Qué pasa si fracaso?», murmuró. La lechuza rió suavemente, un sonido reconfortante que llenó el aire. «Todos tropezamos, Antonio. Pero cada tropiezo es una oportunidad para aprender y crecer. Recuerde, no es necesario que cargue con este peso solo». Antes de partir, doña Olivia añadió una última reflexión. «Recuerda, Antonio, la tristeza puede ser una visita en nuestras vidas, pero no debe ser nuestro hogar.
Permite que la bondad y la fe ocupen espacio en tu corazón. Antonio le dio las gracias a la lechuza y comenzó a regresar al granero. Por primera vez en mucho tiempo se sintió escuchado y comprendido. Las palabras de doña Olivia resonaban en su mente mientras observaba el cielo estrellado. Al regreso se encontró con Mariana, que lo estaba esperando. ¿Y luego? ¿Cómo fue? Preguntó ansiosamente. Fue transformador, respondió Antonio. Doña Olivia me dio mucho en qué pensar. Mariana sonrió, satisfecha. Me alegro por ti, Antonio. Esto es solo el comienzo. Mientras caminaban juntos de regreso al granero, Antonio notó que, incluso en la oscuridad, había destellos de luz. Ya no estaba solo y eso marcó la diferencia. Esa noche, Antonio se acostó en el granero, absorbiendo aún todo lo que doña Olivia le había compartido. Sus palabras resonaron en su mente, como si cada frase fuera una llave que abriera puertas dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza, pequeña pero real. A la mañana siguiente, Antonio se despertó con el primer rayo de sol iluminando el interior del granero. Miró por la ventana abierta y respiró hondo. Inspirado por las palabras de doña Olivia, decidió poner en práctica lo aprendido. El primer paso sería empezar por algo sencillo, la gratitud. Mientras caminaba por el patio de la finca, Antonio intentaba encontrar cosas por las que pudiera estar agradecido. El aire fresco de la mañana, el calor del sol en su piel, el sonido de los pájaros. Cada detalle parecía pequeño, pero al reconocerlos, sintió que su corazón se aligeraba un poco. Mariana, la mariposa, lo observó desde lejos y, al notar el cambio de postura, voló hacia él. «Buenos días, Antonio», dijo, aterrizando sobre su hombro. «Te ves diferente hoy». «Buenos días, Mariana». «Estoy intentando hacer lo que sugirió doña Olivia. Al principio es extraño, pero creo que estoy empezando a ver las cosas de otra manera». «Esto es maravilloso», respondió Mariana batiendo sus alas con alegría. «Los pequeños pasos hacen grandes viajes». Antonio sonrió, sintiéndose animado. Decidió ir al arroyo cercano a reflexionar. Mientras caminaba, se encontró con otros animales en el camino. Algunos asintieron, otros simplemente lo miraron con curiosidad. Se dio cuenta de que recientemente se había mudado tan lejos que muchos de los animales ya casi no lo reconocían. Al llegar al arroyo, Antonio miró su reflejo en el agua. Durante mucho tiempo había evitado mirarse a sí mismo, porque la imagen que veía reflejaba a menudo un vacío que temía. Pero ese día algo fue diferente. Todavía parecía cansado, pero había una nueva luz en sus ojos, una chispa que no había estado allí antes. «Puedes volver a levantarte, Antonio», se dijo, casi como una oración. «No tiene que ser todo a la vez, pero puedo empezar paso a paso». De regreso al granero, Antonio decidió interactuar con los demás animales. Sabía que esto requeriría coraje, ya que el aislamiento se había convertido en un hábito. Aún así, se acercó al grupo de caballos que pastaban en un campo cercano. «Hola», dijo, algo tímidamente. Los otros caballos se volvieron sorprendidos. Por un momento nadie dijo nada, pero entonces uno de ellos, llamado Bento, quien se caracterizaba por su amabilidad, respondió. «Hola, Antonio».
Hace tiempo que no lo vemos por aquí. Sí, yo necesitaba algo de tiempo para mí, pero creo que me excedí con el aislamiento. Me gustaría unirme a ustedes, si eso no es un problema. Bento sonrió y le dio espacio a Antonio para acercarse. Por supuesto, será un placer tenerte de vuelta. Con el paso de los días, Antonio comenzó a crear una rutina de prácticas sencillas que fortalecieron su fe y su conexión con los demás. Cada mañana se tomaba unos minutos para orar y dar gracias, incluso por las cosas más sencillas. También se propuso pasar más tiempo con los otros animales, escuchando sus historias y ofreciendo su compañía. El cambio no pasó desapercibido. Los demás animales empezaron a notar la transformación de Antonio. Se sentía más ligero, más presente, como si estuviera reconectándose con la vida que lo rodeaba. Mariana siguió siendo su fiel compañera, siempre dispuesta a animarlo en los momentos de duda. Antonio, te estás convirtiendo en una inspiración para todos nosotros, dijo Mariana un día, mientras contemplaban el atardecer. Solo estoy tratando de encontrar mi camino, respondió humildemente. Y al hacerlo, estáis demostrando a todos que es posible superar las dificultades. Vuestro camino es un ejemplo de fortaleza y fe. A pesar de los avances, hubo momentos en que Antonio sintió el peso de la tristeza intentando regresar. En esos momentos recordó las palabras de doña Olivia y las pequeñas bendiciones que tenía a su alrededor. También aprendió a pedir ayuda cuando la necesitaba, algo que antes consideraba un signo de debilidad. Un día, mientras ayudaba a un grupo de gallinas a reparar una cerca, Antonio escuchó una conversación entre dos de ellas. Antonio ha sido muy amable últimamente. Incluso me ayudó a encontrar a mis polluelos perdidos la semana pasada, dijo uno. Sí, ha cambiado mucho. Es como si hubiera encontrado nuevas fuerzas, respondió el otro. Antonio escuchó esto desde lejos y sintió un calor en su corazón. Se dio cuenta de que su transformación no era solo para él, sino también para quienes lo rodeaban. Su viaje estaba impactando la granja de maneras que nunca imaginó. Al final de otro día, Antonio miró el cielo estrellado y, en oración silenciosa, dio gracias por todo. Sabía que todavía tenía mucho que aprender y crecer, pero estaba dispuesto a seguir caminando. Y en lo profundo de su corazón, sentía que incluso en las noches más oscuras, siempre había una luz esperando ser encontrada. Al caer la tarde, con el cielo coloreado de oro y naranja, Antonio estaba sentado a la sombra de un gran árbol en el centro de la hacienda. Mariana aterrizó junto a él y ambos se quedaron en silencio por un momento, admirando la sencilla belleza del atardecer. Había algo especial en esa paz, como si el mundo entero estuviera conspirando para recordarles que, a pesar de las dificultades, la vida seguía siendo un regalo. Mariana, comenzó Antonio rompiendo el silencio, ¿alguna vez notaste cómo algo tan pequeño como una palabra o un gesto puede cambiarlo todo? Mariana, agitando ligeramente las alas, respondió con una sonrisa. Sí, Antonio. A veces no nos damos cuenta del impacto que podemos tener en la vida de los demás. Pero eres un ejemplo vivo de cómo las palabras amables y los pequeños gestos pueden alegrar incluso el corazón más ansioso. Antonio reflexionó sobre su viaje. Recordó cómo, al principio, se sintió completamente perdido, como si estuviera a la deriva en un mar de oscuridad. Sin embargo, un encuentro inesperado con una mariposa y las palabras de un búho sabio lo cambiaron todo.
Estos momentos simples pero profundos se convirtieron en las piedras angulares de su transformación. Si alguien me hubiera dicho que hoy estaría aquí, sintiendo esperanza nuevamente, no le habría creído, dijo mirando al cielo. Pero ahora sé que, incluso en los momentos más difíciles, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Mariana asintió animándolo a continuar. No fue fácil, admitió Antonio. Pero me di cuenta de que al aceptar ayuda y abrirme al amor y la bondad que me rodeaban, pude encontrar una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Y me enseñó algo importante: nadie necesita afrontar la tristeza o la ansiedad solo. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar, ayudar, compartir una palabra amable. Mariana, conmovida, respondió. Y ese es el mensaje que debes llevar adelante, Antonio. No guardes las lecciones que aprendes para ti mismo. Comparte tu historia, inspira a otros a creer que el cambio es posible, incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando el sol desapareció en el horizonte, dejando un rastro de estrellas en el cielo, Antonio sintió una profunda gratitud. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero estaba listo para afrontar el futuro con valentía y fe. Levantándose, miró a Mariana y dijo: Gracias por no rendirte conmigo. Me mostraste que a veces todo lo que necesitamos es que alguien nos vea y nos recuerde que importamos. Mariana sonrió y respondió: Antonio, todos tenemos un propósito. Tuyo es ser la luz para aquellos que aún están en tinieblas. Esa noche, Antonio dijo su última oración del día. Estaba agradecido por Mariana, por doña Olivia, por cada pequeño momento de bondad que lo había ayudado a seguir adelante. Oró por aquellos que, como él, todavía estaban perdidos, pidiéndoles que encontraran consuelo y esperanza. Al terminar su oración, sintió una paz indescriptible, como si estuviera envuelto en un abrazo invisible. Sabía que ya no estaba solo y que nunca más lo estaría. Y así, con el corazón renovado y una nueva visión de la vida, Antonio se comprometió a ser voz de aliento y fuente de bondad para todos los que lo rodeaban. Después de todo, había aprendido que, como dice el proverbio, el corazón ansioso deprime al hombre, pero una palabra amable lo alegra.